Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Rojas Cocoma. Soy docente de la Universidad EAN, soy docente asociado de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales y quiero traer mi caso y también pues la investigación y sobre todo la exploración, asumiendo que esta es una primera fase de la investigación que he denominado Problemas Sociales y Ensayos Interactivos en Aula Virtual sobre Negociación Intercultural. Bien, primero tendré que mencionar algunos antecedentes. La unidad ha sido creada, bueno, varias características. Desde el año 2017, pues desde el 2016 empezó a construir el aula y fue puesta en práctica en el año 2017 el aula International Negotiation and Cross-Cultural Protocols, que fue diseñada para la maestría en negocios internacionales de la Universidad EAN. El propósito de esta unidad era entonces conectar nociones básicas de lo que son los protocolos internacionales, que son, digamos, medidas, estándares estándares de conexión, estándares de diálogo, estándares de comunicación, también asumidos, digamos, en un entorno contemporáneo hacia lo que era la interculturalidad. Entonces la idea era vincular nociones bastante, digamos, propias de la disciplina como la antropología y de los estudios culturales alrededor de la interculturalidad, y por otro lado era entonces integrarlo a las dinámicas que tienen los negocios internacionales a manera de protocolo. Entonces, de lo que se trataba era de expandir también las nociones tanto de cultura como las nociones propias de negociación. Bien, el primer ejercicio que se hizo fue empezar entonces a darle un aspecto sociohumanístico a la unidad, y uno de esos grandes puntos era justamente jugar con la palabra negotiation. Nosotros en español por negocios entendemos dos términos que en inglés son bastante, digamos, diferenciados entre lo que es obviamente business y otra cosa la negociación, es decir, la conciliación. Entonces, claro, también se trataba inicialmente de ampliar esta noción muy comercial del ganar-ganar, y empezar a entender que, digamos, que la noción iba a ser un poco más expandida, un poco más problemática, que la idea era también entender las distintas escalas y esferas que tiene la negociación, que a veces incluso perder es parte de una negociación y de una buena negociación, y sobre todo expandirlo de una manera cultural, y es entender que, digamos, todos los procesos, digamos, de vida también tienen que ver con dinámicas de negociación. Entonces, a partir de ese elemento es que nosotros comenzamos a desarrollar, digamos, dos esferas. Una de ellas era sin duda abstraer, dar una visión mucho más antropológica en escalas sociales, y la otra aspecto era también darle una perspectiva global, es decir, empezar a entender mecánicas de interpretación de fenómenos globales, y sobre todo acercarnos alrededor de la problemática, es decir, problematizar la sociedad, problematizar, analizar los problemas culturales, y desde ese análisis de los problemas culturales, entonces ahí sí empezar a preguntarnos, bueno, entonces a partir de estas herramientas, cómo es que nosotros vamos a desarrollar protocolos, cómo es que vamos a desarrollar negocios, cómo en escenarios, por ejemplo, de crisis, vamos también a lanzarnos a digamos, a reconocer y a establecer como pautas, digamos, mucho más vigentes. Para lograr esto, entonces, teóricamente desde metodologías de investigación, lo que intentamos fue acercarnos al trabajo creativo por parte del estudiante, y también a las características de hacer público el ejercicio del estudiante. Es decir, que desarrolle ejercicios investigativos, pero que estos ejercicios sean publicados, sean abiertos, sean compartidos, y que permitan además, digamos, ser vigentes dentro de una esfera, digamos, más allá de la unidad. Así como en clases presenciales uno puede motivar el salir del aula de clase, el desarrollar productos fuera del aula de clase, de la misma manera en esta unidad se buscaba que los ejercicios pudieran trascender el aula y que se pudieran, digamos, interpretar y analizar, digamos, en plataformas que pudieran ser compartidas.
Entonces estas fueron las 3 escalas y estos fueron los tipos de ejercicios que se pidieron. Por un lado, pues no se abandona el ensayo, pero se trabajó en la primera parte mapas conceptuales. En la segunda parte entonces se hizo un ejercicio de acercarse a un diseño de lo que he denominado un ensayo interactivo, es decir, analizar un estudio de caso, analizar un problema social y a partir de ese caso entonces realizar ensayos interactivos. Y en el tercer escenario era realizar un video corto, pero el video era realizado a manera de reportaje, es decir, nada ficticio, sino que un reportaje que permitiera, acompañado de imágenes, articular una problemática, una pregunta específica. Bien, entonces ese fue el caso, fue aplicado, se desarrollaron entonces 3 estrategias, digamos, se motivaron 3 competencias en el desarrollo del ejercicio. El primer elemento fue entonces el desarrollo conceptual. Para el desarrollo conceptual, comprensión global y divulgación. Para el desarrollo conceptual lo que trabajamos fue mapas mentales, pero se buscó utilizar herramientas que permitieran profundizar en el mapa, no solamente en desglosar el concepto, sino también en crear estratos, identificaciones, ramas, escalas, etc. En lo que responde a la comprensión global, entonces se desarrollaron ensayos, hubo bastantes ensayos muy interesantes, muchos de ellos están ahorita en internet, alrededor de problemas globales que ellos desarrollaron a través de programas como Prezi y Adobe Spark. Y finalmente, pues el trabajo de video que también pues lo desarrollaron con diferentes tecnologías. Lo que podemos concluir de este ejercicio entonces es que por un lado el desarrollo del pensamiento crítico y el análisis social son competencias no siempre destacadas, pero que resultan importantes a la hora de actualizar la epistemología. Lo segundo, que la creación de productos públicos es una estrategia pedagógica que incentiva el trabajo autónomo, la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico. Y lo tercero es que en un futuro los productos estudiantiles pueden almacenarse en una biblioteca virtual que permita nutrir al aula de la misma. Bueno, muchas gracias.